El título de la presentación es Residuos de plaguicidas en cereales y sus derivados. Y para organizar la presentación voy a comenzar por dar algunos conceptos básicos. Después hablaré de residuos de plaguicidas, cómo se generan, consecuencias de los residuos, algunos conceptos de buenas prácticas agrícolas y su relación con los plaguicidas, los residuos de plaguicidas. Y para terminar, algunos conceptos también de gestión de residuos. Entonces, el Códex define los plaguicidas como sustancias destinadas a prevenir, destruir, atraer, repeler, combatir cualquier plaga durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos. La definición está cortada a propósito porque lo que quería era centrarme y destacar que las plagas van a atacar en cualquier etapa de la producción de alimentos. Y cuando hablamos de plagas, hablamos de patógenos como los que habló Diego, que son hongos, virus, bacterias, animales, roedores o insectos, y las malezas. Existen muchas formas de, como decía Ángela, de combatir las plagas, pero la más rentable a la hora de producir alimentos siguen siendo el control químico. Si bien no es la única estrategia que utilizan los productores, porque también se utilizan barreras mecánicas, físicas, variedades resistentes de cultivos a ciertas enfermedades, esas estrategias de las cuales no voy a hablar, pero el control químico sigue siendo una de las principales por la rentabilidad que propone. Bueno, los plaguicidas se clasifican de diferentes formas y, por ejemplo, según el objeto de acción, si van a combatir roedores son rodenticidas, hongos fungicidas, si van a combatir insectos, insecticidas y así. Según la peligrosidad, la Organización Mundial de la Salud establece una clasificación tomando en cuenta, según el plaguicida, la dosis letal 50 y también la la persistencia en el medio ambiente. Según las características químicas, los plaguicidas pueden ser organofosforados, piretroides, carbamatos, nicotinoides, etc. Y respecto al uso, tenemos plaguicidas domiciliarios, peridomiciliarios, forestales, industriales e incluso pecuarios, que son aquellos que son utilizados para ectoparásitos de animales. Pero el 75%, es decir, la gran mayoría de los plaguicidas utilizados son utilizados con fines agrícolas. ¿Por qué se utilizan? ¿Por qué se combaten las plagas? Porque existen estimaciones que indican que de un 30 a un 40% de la producción de alimentos se perdería como consecuencia del ataque de estas plagas, lo cual es muchísimo, 40%. Podría llegar a ser 40%. De esta forma se asegura y se mejora el suministro de alimentos para la población que está en crecimiento. Y se disminuyen, como decía Diego, uno aplica un fungicida, evita el crecimiento del hongo y evita la producción de toxinas naturales por hongos y bacterias. Entonces, ¿cómo se generan los residuos de plaguicidas en los alimentos? Inmediatamente después de la aplicación del plaguicida, vamos a tener una cantidad de plaguicida sobre un vegetal. Bueno, por diferentes fenómenos, ese plaguicida, esa concentración inicial, va disminuyendo por procesos de estabilidad química, por procesos mecánicos, como por ser, si la aplicación se dio en el campo, la lluvia va a lavar parte del plaguicida aplicado. Puede haber microorganismos que metabolicen el plaguicida, es decir, van a haber procesos biológicos, físicos, químicos que van a aportar para la eliminación de
del plaguicida. También, si el vegetal está vivo, va a haber un fenómeno que se denomina eliminación aparente, que es como la concentración de plaguicida inicial va a permanecer relativamente constante y el vegetal va a crecer de tamaño, hay una eliminación aparente. Entonces todo eso va a generar la eliminación de los residuos, la eliminación de los plaguicidas, y lo que va a quedar se va a denominar residuos. Ahora bien, el concepto de residuos también engloba los productos de degradación, de metabolismo, las impurezas y las sustancias que forman parte de la formulación del plaguicida aplicado, ¿sí? Entonces, este tema de residuos es muy importante básicamente por un motivo principal. Porque estos residuos pueden tener efectos negativos sobre la salud humana. Entonces, vamos a tener, por un lado, exposición de la población dada por dos vías. Una vía directa, dada por los residuos que pueden estar en los alimentos, pero también por una vía indirecta, dada por los residuos que encontramos en el ambiente, contaminando el ambiente. Y para países agroexportadores como Argentina, la presencia de residuos tiene un impacto económico y comercial negativo porque el comercio internacional controla mucho la presencia de residuos en alimentos. Y estos controles van en aumento, ¿sí? Son muy estrictos y todo hace ver que sean cada vez mayores. Entonces, como parte de la solución de tratar de proteger la salud pública y sin perjudicar la producción de alimentos, una parte de la solución sería la introducción de un concepto, es el concepto del límite máximo de residuos. Es la concentración de plaguicida que no debe ser superado en un alimento comercializado. Este límite máximo de residuos no es una concentración dada al azar, está basada en datos toxicológicos y en datos agronómicos, porque por un lado usamos el plaguicida para combatir una plaga, pero no queremos que tenga un efecto negativo en la salud pública. Entonces, cada país establece, de acuerdo al grado de consumo de ese alimento, un nivel propio para su sociedad. Este límite máximo de residuos se relaciona con otro concepto que es el de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son verdaderos protocolos de trabajo que abarcan muchos aspectos de la producción de alimentos. En lo que refiere a los residuos, aseguran el combate de las plagas utilizando mínimas dosis, reduciendo al mínimo la contaminación ambiental y asegurando la salud de los aplicadores. Entonces, para la elaboración de buenas prácticas agrícolas es necesario contar con mucha información y respaldo científico, porque el sector productivo es un sector dinámico que que todo el tiempo están innovando con nuevas estrategias de producción, nuevas variedades, nuevas sustancias, y
Y el territorio argentino es tan grande que tiene muchas diferencias climáticas en las regiones. Entonces, desde el INTA lo que hace es proveer esos datos científicos de manera actualizada. A modo de ejemplo, en el laboratorio realizamos evaluación de residuos de plaguicidas en cereales, así como en otros productos. Evaluamos el efecto de procesos agroindustriales en los contenidos residuales de plaguicidas. Hacemos evaluación de contaminación difusa en cuencas rurales, no solo de agua superficial, sino también de las napas. Y damos asesoramiento a productores para la certificación de este tipo de prácticas en sus campos. Entonces dijimos que las plagas pueden atacar en cualquier etapa de la producción de alimentos. Si dividimos la producción en el campo, post cosecha y después industriales, para analizar el tema de residuos de plaguicidas, podemos decir que los plaguicidas utilizados durante el cultivo de cereales generan niveles por debajo de los límites máximos de residuos. Esto se debe a que desde la aplicación hasta el destino final del consumidor transcurre mucho tiempo, y por todos estos procesos que yo les mencionaba de degradación, los residuos siempre descienden por debajo, incluso utilizando mucha mayor dosis de la que se recomienda. ¿Sí? Esta etapa de post cosecha es, como les contaba Diego, la más difícil de controlar, porque tienen muchos actores, transporte, almacenamiento y ese tipo de cosas, y requiere como mucha comunicación entre esos actores. De todas formas, si se siguen las recomendaciones, tanto en cosecha como en cultivo, mucho mejor, porque vamos a obtener siempre menor cantidad de residuos. Entonces quería destacar las recomendaciones, que son tratamiento oportuno, como es la utilización del sistema de alerta que está desarrollado para fusariosis en trigo, utilizar plaguicidas autorizados por el SENASA, respetar las dosis máximas y respetar los tiempos de carencia. Bueno, y en la industria, acá teniendo una especialista, no voy a profundizar, pero siempre existen etapas de limpieza, remojado, descascarillado, horneado, fritado, fermentado, tostado, digamos. Hay procesos de limpieza y también procesos térmicos que van a ayudar a los fenómenos de degradación que hoy les explicaba, ¿no? Entonces, como impacto general en los cereales, se puede decir que la industria disminuye. No para todas las industrias, ¿no? Por ejemplo, el lácteo es otro caso. En el caso de cereales, se da esto porque el descascarillado, bueno, va a sacar la cáscara donde está alojado el plaguicida. Bueno, para terminar, recomendaciones generales para una buena gestión de residuos. Tenemos acciones de campo y acciones administrativas. Algunas de estas acciones ya las vimos, como por ejemplo evaluar la necesidad del tratamiento para no aplicar de más por las dudas, selección del plaguicida adecuado, una dosis mínima eficaz para no aumentar el nivel de los residuos. El método de aplicación es importante, y el equipo que se utiliza debe estar calibrado. Hay un fenómeno que se denomina deriva, que es, la deriva es todo el plaguicida que no va al vegetal, va al ambiente. Entonces, utilizando equipamiento calibrado, se disminuye esa deriva. El tratamiento tiene que ser oportuno.
Y entre las acciones administrativas tenemos generar normativas como para darle un marco legal a la producción de alimentos, desarrollar estudios para que sustenten esa normativa, controles sistemáticos de vigilancia de alimentos, tanto del alimento que ingresa al país como el propio del mercado interno, y como otra cosa muy importante es la divulgación, concientización, la educación de todos los actores en concientizar cuál es el rol de cada uno y las consecuencias que pueden tener el no actuar de manera adecuada, digamos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.